¡Te vas a matar! Buena babada, La verga, ¿no? ¿Qué pasó, güey? No, que no, pinches perros, ¿no? ¿Qué fue? Gaffe 423 o 423 es un exmilitar perteneciente a uno de los cuerpos de élite más respetados y temidos de México, los Gaffe. Tras años de servicio en la zona más peligrosa del país, ha acumulado un arsenal de anécdotas que van mucho allá del combate convencional. Desde encuentros inexplicables en el ámbito paranormal hasta experiencias inquietantes con el culto a la Santa Muerte, sus historias relevando un lado del servicio que pocos se atreven a contar. En especial, exploraremos los relatos más crudos y escalofriantes en su carrera. Soldados fantasmas que aparecen en retenes abandonados, la brutal realidad psicológica de llevar una vida como exmilitar, el fenómeno de aquellos que se aferran a la vida incluso tras sufrir heridas mortales, encuentros con entidades en medio de la sierra que desafían toda lógica. Acompáñanos a descubrir los eventos paranormales más impactantes que ha vivido Gaffe 423. Comenzamos. Para entender el respeto que Gaffe 423 le tiene hoy al mundo espiritual, debemos retroceder a una de sus primeras experiencias mucho antes de sus misiones más peligrosas. Todo comenzó en el grupo de su propia familia, con la pareja de una de sus primas. La madre de esta prima, tía del Gaffe, era una fiel devota de la Santa Muerte. Su fe era profunda y su altar era un lugar sagrado en la casa. El novio de la prima, quien mantenía una relación muy estrecha y de mucha confianza con el Gaffe, solía ser el que protagoniza de una conducta temeraria, la burla. Cada vez que se reunía para comer o tomar unos tragos, este hombre aprovechaba el ambiente de confianza para mofarse de las creencias de su suegra. Entre risas, hacía comentarios despectivos sobre la niña blanca, desafiando la energía que rodeaba ese lugar. En aquel entonces Gaffe se definía como un escéptico, no creía en fantasmas ni entidades, pero mantenía una regla de oro por respeto a su tía: el observar con incomodidad cómo su amigo jugaba con fuego, sin imaginar que el mundo espiritual pronto le daría una lección que jamás olvidará. Este evento marcó el preludio de una serie de manifestaciones que le dejarían claro que hay fuerzas que, aunque no las vea, están presentes y exigen un respeto absoluto, especialmente cuando se trata de la muerte. La tensión alcanzó su punto máximo durante una fiesta familiar. Esa noche, el novio de la prima, envalentonado por el alcohol y el ambiente, lanzó las burlas más agresivas y directas que el Gaffe le había escuchado hasta ese entonces. Gaffe, manteniendo su postura, prefirió guardar un silencio sepulcral. Simplemente no quería participar en ese juego peligroso. Incluso esperaba que su tía apareciera para ponerle un alto, pero ella no estaba presente para defender su altar. Con el ambiente cargado de una energía pesada, ambos decidieron retirarse a descansar. Se acomodaron en camas separadas dentro de la misma habitación y poco después el silencio de la madrugada se apoderó del lugar. Pero no duraría mucho. De pronto, un grito de puro terror rompió la calma. El primo político se levantó de un salto, completamente aterrado y con el rostro desencajado. La razón sería lo siguiente. Y empezamos a hacer plática de lo paranormal. Sí. Y estábamos tan metidos en este tema que él dice: no, yo cuando estaba más joven me tocó vivir esto. Y él estaba platicándome una historia cuando de repente nos levantaron el colchón, hermano. Haz de cuenta como si alguien se metiera por debajo de la cama y con las piernas empujara al colchón y nosotros estábamos acostados. Literal, haz de cuenta que hicimos esto. Y cuando pasó eso, este güey voltea y me da unos golpes en la espalda y me dice: no mames, güey, qué pedo. Sí nos sacó de onda porque literal, haz de cuenta que alguien empujó el colchón. Y nos quedamos así de: güey, no mames, y lo de la Santa Muerte. Ajá. Y te dije, cabrón. Y empezamos a hablar de este tema, pero estábamos cagadísimos de miedo. Entonces nos empezó a ganar el sueño. Era como la 1:30, 2 de la mañana. Apenas estábamos como quedándonos dormidos. Y en medio del cuarto había una botella de Coca-Cola, estas de vidrio. No había ninguna entrada de aire. Y aparte, para lo que pasó más adelante, tuviera que haber sido una corriente muy fuerte de aire.
¿Qué pasa? De repente la botella se cae. De la nada se cae al suelo y pues igual nos volvimos a asustar y terminamos yendo a dormir a la sala, lo que era el suelo. Sí. Fue una experiencia que hoy en día digo, sí pasó. Sí, sí lo vivimos. Ya después empecé con lo de, pudo haber sido un resorte o... Al día siguiente yo llegué a recoger mis cosas. Después de que llegamos del trabajo fuimos a recoger mis cosas al cuarto de mi compa y había una mariposa negra en la entrada. Entonces ya llegamos y ya este compa le dijo a mi tía, oiga, ¿sabe qué? Suegra, me pasó esto, viví esta situación. Y ya mi tía pues le hizo como que una limpia o no sé qué y le hizo que le pidiera disculpas a la Santa Muerte. Fue la primera vez que viví algo así que todavía como que recuerdo. Ok. Pero hasta ahí a lo mejor me pasaron más cosas que llegué a bloquear o no recuerdo. Sí. Pero yo me volví muy escéptico en todo este tema. Tras el incidente con la Santa Muerte, Gaffe prefirió pensar que todo había sido una broma pesada de su familiar. Sin embargo, el mensaje quedó claro: con lo sagrado no se juega, pero su verdadero bautismo de fuego con lo paranormal ocurriría tiempo después, ya portando el uniforme durante unas largas guardias nocturnas. En una ocasión le asignaron la vigilancia de una torre de control. Para acceder a la cima era necesario subir una serie de escalones metálicos que resonaban con cualquier movimiento. El diseño de la estructura era tácticamente perfecto. Desde arriba el centinela tenía una vista total y podía apuntar fácilmente a cualquier que intentara subir. La pesadilla comenzó en el silencio de la madrugada. Algo despertaba al Gaffe de su estado de alerta. Eran pasos humanos pesados y rítmicos que subían los escalones de metal, uno a uno. En el ejército, un ruido así solo significa una cosa: una amenaza aproximándose para eliminarte. Gaffe, con el pulso firme, desenfunda su arma y apunta directamente hacia el origen del sonido, esperando ver una silueta en cualquier momento. Lo más aterrador era que, tras unos pasos lentos, el ente comenzaba a correr desesperadamente hacia él, subiendo las escaleras a toda velocidad. El sonido de las botas golpeando el metal aumentaba de volumen, acercándose cada vez más a su posición. Cuando el sonido llegaba al último escalón, justo frente a él se hacía el silencio. Gaffe inspeccionaba cada rincón con su lámpara y su arma, pero no había nadie. Era físicamente imposible que alguien subiera corriendo y desapareciera en un espacio tan reducido sin dejar rastro. A partir de esas guardias, el Gaffe comprendió que en las instalaciones militares no solo habitan los vivos, sino que también los secos de quien alguna vez estuvieron ahí, o entidades que se alimentan del miedo y la soledad del centinela. El ambiente en las instalaciones militares donde se encontraba el Gaffe era pesado por naturaleza. Eran estructuras del pasado, se convertían en leyendas de pasillo. La historia más conocida era la de un cabo que fue asesinado por un subordinado dentro de las barracas. El motivo: un acoso constante y humillaciones crueles hacia la madre y la pareja del soldado inferior, hasta que este último perdió del juicio y acabó con su vida. Aunque Gaffe conocía bien el relato, su mente de soldado le impedía darle importancia. Para él, los fantasmas no existían hasta que la realidad lo obligó a dudar. Al finalizar un turno de guardia nocturna, Gaffe descendió de la torre y escapó en la base a que llegara su relevo para reagruparse con el escuadrón. El suelo estaba tapizado por una espesa capa de hojas secas debido al otoño. En medio del silencio, el sonido fue inconfundible: el crujir de las hojas del paso de alguien caminaba directamente a su espalda. En el ejército es común que los compañeros se gasten bromas para romper la tensión. Convencidos de que era su relevo, trató de asustarlo. Gaffe ni siquiera se inmutó. Sin voltear, lanzó una advertencia en voz alta: ya prepárate y avanza, que ya nos vamos. El sonido de las pisadas continuó acercándose hasta estar prácticamente a sus espaldas. Gaffe alcanzó a percibir por el rabillo del ojo una silueta humana que se proyectaba junto a él. En un movimiento rápido giró para encarar a su compañero, pero la sorpresa fue absoluta. No había nadie. Segundos después, su compañero apareció con un flanco totalmente distinto en una dirección opuesta a donde se escucharan los pasos. Al contarle lo sucedido, su compañero no se inmutó y le respondió con una naturalidad escalofriante: ha de haber sido ese fantasma que todos aquí hemos visto al menos una vez.
Aquel día, el GAFE entendió que los muertos, que los cuarteles guardaban memorias, que se niegan a descansar y que el cabo seguía pasando revista, incluso después de la muerte. Durante un despliegue en una zona remota, el GAFE llegó a un puesto de vigía que ya tenía una fama oscura entre los elementos que habían pasado por ahí anteriormente. En el ámbito militar, quedarse dormido durante una guardia no es solo una falta de disciplina, es una sentencia. El GAFE relata una experiencia que cambió la perspectiva de todo su pelotón sobre el dueño del puesto de vigía. Todo comenzó cuando vio a un compañero con el rostro pálido en un estado de shock absoluto. El compañero, aún aterrado, le confesó lo que había vivido. El escuadrón estaba bajo las órdenes de un superior extremadamente estricto, alguien que castigaba de forma severa cualquier error. El agotamiento era tal que el centinela estaba a punto de sucumbir al sueño, algo que le habría costado un castigo brutal si el jefe lo encontraba así. Justo cuando el sueño lo vencía, un sonido inconfundible lo sacó del trance, un chistido, seco, seguido de un ruido de tos justo a un lado. El soldado despertó sobresaltado y apenas tuvo tiempo de ponerse en posición de firmes antes de que el alto mando apareciera en la oscuridad para inspeccionarlo de sorpresa. El centinela estaba convencido de que quien lo había despertado era el mismo hombre de la foto del altar de los cigarros. No fue una amenaza, fue una advertencia para salvarlo del castigo. Todo ese momento el fenómeno se salió de control. Lo que empezó como una pequeña ofrenda por respeto se convirtió en un culto de necesidad en menos de un mes. El altar estaba desbordado de cigarros, todos los soldados querían estar bajo la protección centinela eterno, pidiéndole que los ayudara a descansar y que los alertara ante la llegada de los mandos superiores. E incluso los jefes, extrañados por la enorme acumulación de tabaco, comenzaron a cuestionar qué estaba pasando. Los soldados, con un silencio cómplice, sabían que si no cumplían con la ofrenda, perdían al único aliado que vigilaba desde el más allá cuando su cuerpo ya no podía más. A medida que el canal de GAFE 423 crecía, también lo hacían los problemas. La plataforma comenzó a marcar sus videos con puntos amarillos y rojos, señales de una restricción severa que impide la monetización. Para el algoritmo, el contenido del GAFE era demasiado explícito o excesivo, lo que lo obligó a suavizar su lenguaje y a filtrar la información para poder sostener su proyecto. Sin embargo, el verdadero peligro no venía de las normas de internet, sino de la vida real. Muchos pensarían que por hablar de temas tan delicados el crimen organizado sería su principal amenaza, pero el GAFE reveló una verdad mucho más inquietante. Nunca ha sido buscado por carteles, sino por el propio gobierno. Debido a la sensibilidad de la información que maneja y a su pasado en las fuerzas de élite, ciertos sectores gubernamentales comenzaron a verlo como un riesgo. La intimidad escaló a niveles personales y aterradores. El punto más crítico fue cuando en un acto de advertencia directa le quemaron un vehículo justo frente a la casa de su familia. El mensaje, no fue un acto al azar, fue un mensaje claro de que estaba siendo vigilado y que su conocimiento sobre las operaciones internas del país incomodaban a las altas esferas del poder. Desde ese momento el GAFE entendió que el contenido que compartía no solo era entretenimiento para su audiencia, sino una carga de responsabilidad que ponía en riesgo su integridad y la de los suyos. Se me hizo raro que mi esposa me marcara. Claro. Me dice, oye, quiero que sepas que estamos bien, no pasó nada. Imagínate, en ese momento se me fue la sangre a los pies. Sí, claro. ¿Qué pasó? No pasó nada, tu hijo está bien, yo estoy bien, todos estamos bien, pero te quemaron el carro. Te quemaron el Camaro, me dice, te quemaron el Camaro. Y le dije, ¿pero cómo? No sé, nos despertamos y el carro estaba prendido. Ya mi mamá me ayudó a apagarlo, le hablé a mi mamá, mi suegra vivía a la vuelta, llega mi suegra, llega mi cuñada y entre mi esposa y ellas dos terminan apagando el carro. Afortunadamente fueron los plásticos, el motor no le pasó nada, pero ahí yo sentí como que un aviso de sabemos que no estás aquí, te tenemos monitoreado. Entonces cuando yo veo en imágenes de cámara, pues eran camionetas de gobierno, o sea, eran, al menos sabemos que el tipo de vehículo que se puede utilizar en gobierno municipal, estatal, que son las RAM.
federal. La RAM es el vehículo que el gobierno suele utilizar demasiado, RAM y Cheyenne. Entonces pues llegaron en una RAM blancas, llegaron güeyes que literal no eran vagos, se veían güeyes atléticos, llegaron, aventaron gasolina, lo prendieron y se fueron. No Entonces manches. yo no vivo con la mamá de mi hija. Ajá. Ella vive en un lugar que está muy alejado y que hay que agarrar avenida periférico aquí en Guadalajara, y pues puedes circular no a una buena velocidad, en exceso de velocidad, pero no dejo de ser militar, y a lo mejor esa forma de proteger ciertas cosas hacen que mi chip se active. Yo siempre, hasta la fecha, siempre que voy a ir a recoger o a entregar a mi hija, Ajá. voy a 130, 140 en periférico. ¿Por qué? Van a decir, ay, las personas me pueden criticar, pero es más fácil ver si alguien te viene siguiendo, Así es. porque viene pegado a la misma velocidad que tú. Claro. Entonces nunca me percaté que alguien me siguiera. Nadie me siguió. Por lo regular mis movimientos los hago cuando no hay luz de día, cuando Ajá. ya es de noche, para de esa forma saber si vienen las luces prendidas. Soy muy cuidadoso con todos esos temas. Y una semana después de que me queman el carro, me habla la mamá de mi hija. Para esto el contexto es, yo le regalé un carro a la mamá de mi hija. Le dije, ten, para que muevas a la niña a donde se ocupen, se muevan en el carro. Una semana después de que me prenden el vehículo, me habla la mamá de mi hija y me dice, oye, ¿mandaste a alguien a recoger el carro? Y yo, ¿cómo? Sí, mandaste a alguien a recoger el carro porque vinieron 2 personas preguntando por tu nombre. Oye, nos mandó tal persona que a recoger el carro. Y ella le dijo, no, a mí no me ha hablado, y hasta que él me hable, pues yo les entrego el carro. Ah, muchas gracias. Se dieron la vuelta y se fueron. Y me dice, ¿tú mandaste a alguien? Le dije, no. Pues imagínate la sangre, cómo estaba en ese momento de... Sí. Supieron dar con el lugar donde vive mi hija, y no es un lugar que esté dentro de la zona metropolitana, está en las orillas. Y el acceso es un poco difícil. Entonces dije, ¿cómo supieron dónde vivía? Sabemos que por métodos de inteligencia, hasta por una llamada, puedes darle con la ubicación de alguien. Claro. Pero que alguien me hubiera seguido a mí, jamás. Entonces, ¿cómo dieron con este lugar? Ahí fue una segunda advertencia. Y después empieza lo del canal de todo en rojo. Empiezan a caer mis ingresos. Fue un ataque como diciendo, bájale, güey. Ya bájale a tus huevos, porque sabemos dónde vive tu familia, sabemos dónde vives tú. Y si sigues, pues algo más allá puede pasar. Entonces fue cuando hago el cambio tan drástico de mi contenido de hablar de temática militar, Ajá. a empezar a hablar en el podcast. Con el tiempo, Gafe 423 diversificó su contenido, pasando de sus propias vivencias militares a entrevistas a personas con vidas y profesiones extraordinarias. Fue entonces caminando donde su experiencia comenzó a coincidir con las de otros grandes creadores como Gusgri, y en el podcast de Roberto Martínez Creativo surgió un debate interesante. Gusgri le preguntó a Roberto si alguna vez había sentido que la energía de un invitado interfiriera con el equipo de grabación. Roberto, manteniendo una postura totalmente escéptica, negó cualquier posibilidad de esto, atribuyendo cualquier falla a cables o micrófonos defectuosos. Sin embargo, la experiencia de Gusgri era distinta. Él asegura que al entrevistar a personas que conviven diariamente con la muerte, como trabajadores de la morgue o panteoneros, siempre aparecía una estática inexplicable antes, durante o después de las grabaciones. Cuando Gusgri le lanzó la misma pregunta al Gafe, este inicialmente no tenía una respuesta, hasta que llegó la entrevista con una bruja de gran renombre. A pesar de contar con un equipo técnico profesional y de que los encargados de audio y video no quitaron la vista de los monitores ni en un segundo, lo imposible sucedió. Al revisar el material, nada se había grabado correctamente. El audio estaba sepultado bajo una estática ensordecedora y la imagen era, en palabras del Gafe, algo terrible e irreconocible. No había una falla técnica lógica que explicara por qué todo el material se había corrompido de esa manera. Esta es la única charla en la historia del canal que el Gafe no ha podido compartir con su audiencia. Parece que algo o alguien interfirió directamente para que las palabras y los secretos de esa persona no salieran a la luz, dejando claro que hay energías que la tecnología simplemente no puede capturar. Lo que comenzó como un incidente aislado en una entrevista perdida terminó convirtiéndose en una constante en la vida diaria del equipo de producción.
Con el tiempo, las instalaciones y las oficinas donde el Gafe grababa su contenido comenzaron a manifestar una atmósfera pesada y hostil. Al ser un espacio visitado por personas con todo tipo de historias, desde exmilitares con traumas de guerra hasta figuras vinculadas al esoterismo, el lugar terminó por cargarse de una energía densa que no ha pasado desapercibida para nadie. El equipo de trabajo detrás de cámaras, quienes hacen posible el podcast y los videos, ha reportado incidentes que desafían la lógica y han puesto a prueba su temple. En momentos de absoluto silencio se escucha claramente cómo alguien camina por las habitaciones de la casa. E incluso con todos los presentes que estén en una misma sala o el lugar debería estar vacío, han sido testigos de cómo objetos se mueven del lugar o se escuchan ruidos de muebles siendo arrastrados en pisos superiores donde no hay nadie. Lo más perturbador ha sido el reporte de respiración pesada cerca del oído de colaboradores mientras estos revisan el equipo o editan el material. Para los seguidores que apoyan al Gafe, estas transmisiones ya no son solo sobre historias del pasado, ahora son testigos de cómo el presente del creador está rodeado de esos ecos inexplicables. Parece que al abrir la puerta para encontrar las historias de otros, el Gafe también permitió que algo más se instalara en su propio santuario de trabajo. Y ya, güey, no es como que sea muy constante que venga, güey. Entonces por ahí Miguel tiene anécdotas que de repente me dice, oye, carnal, pensé que habías venido o veniste o ahí está Gafe pero ¿qué te ha pasado aquí en esta casa, güey? Pues la que más recuerdo fue esa, güey, que creo que era domingo. De hecho lo platicaste con Fepo o con Eric, no me acuerdo quién era. Y me acuerdo que yo venía con mi platito, güey, de chingarme mi cuarto de kilo, güey. Me patrocinan los cuartos de kilo. Sí, otra vez, y no es broma. Y ya venía con mi platito todo sucio y dije, pues lo voy a lavar. Y venía como a mitad de escalera cuando escuché un buen fregazo. Pero se escuchaba así como algo metálico. Entonces dije, chinga. Y luego ya como que fui a dejar mi platito y luego otra vez apliqué la de Gafe. Y ya me metí aquí, güey. No había nada, todo bien. Más bien estaba apagadas las luces, todo. Y ya me metí al lado y las sillas estaban, pues, normal para cuando uno se va a sentar. Y estaban, creo que eran 2 y estaban empalmadas, pero tiradas, güey. Yo recuerdo que cuando la mamá de mis hijos estaba a punto de aliviarse de mi hija, se vino un tiempo a estar aquí con ustedes, porque yo no tenía el tiempo de si se aliviaba alcanzar a llegar. Por si tronaba. Uh-huh. Y yo me acuerdo que ella me decía que les daba miedo, güey, estar en esta casa porque acá en el otro lado era un cuarto, que ella le daba miedo, Gafe. Porque decía que en una ocasión le tocó ver en la noche que se levantó en la madrugada porque tenía ganas de ir al baño, pero ella dormía con la puerta abierta de aquí, de un lado. Y dice que vio que pasó, güey, una sombra de como si viniera de ahí debajo de las escaleras hacia el baño. Y desde ahí ella le daba miedo porque decía que escuchaba ruidos o veía sombras. Y yo escuché que aquí a un lado estaban arrastrando las sillas, güey. Justamente aquí a un lado donde Miguel dice que escuchó que las sillas, bueno, y vio que las sillas metálicas estaban tiradas. O sea y que donde a la mamá de mis hijos le daba miedo estar, güey. O sea, como que aquí a un lado hay pedo. No sé si aquí a un lado hay pedo. Y yo escuché todo el ruido, güey. Yo escuché el ruido de las sillas que las estaban arrastrando. Todo se captó en mis heads. Lo curioso que en ese momento, pues Miguel todavía no trabajaba conmigo. Entonces él no me editaba. Yo editaba mi propio contenido, güey. Y pues yo al momento de estar editando el audio jamás escuché ni que arrastrara nada ni se golpeara nada. Pero yo por curiosidad le dije al morro, oye, ¿escuchaste si algún ruido extraño o algo? Y el morro solo me dijo, no, pues escuché como que están jalando unas sillas aquí. Yo todavía no escuché, güey. Y cuando yo pensé que era el hermano de mi esposa, güey, que era mi cuñado, pero no, güey, el vato todavía no salía ni de trabajar. Ya en el podcast con Fepo se escucharon ruidos, pero ustedes decían que era adentro de la puerta. Y algo que se me hizo curioso ese día que estábamos grabando, que justo cuando estábamos hablando temas de lo paranormal, de hecho este video ya salió, el de Fepo, se fue la luz, güey. Se fue la luz, lo bueno que pues tenía todo esto respaldado, pero no se alcanza a notar mucho la oscuridad porque pues están prendidas estas luces. Y como también están respaldadas bajo energía, nada más fue como un bajón. Se sintió que bajó poquito porque se apagó. Mira, apaga esa plasti.
Así es como se sintió el bajón. Y luego volvió. Pero fue porque todo estaba respaldado, güey. Pero se fue la luz. Terminó Fepo, él tenía un compromiso porque tenía, creo que un show o algo así, no recuerdo qué tenía. Una convivencia con sus fans. Una convivencia. Y el que se quedó fue con nosotros Eric Urdapilleta, el enfermero maldito. Y antes de, pues nos empezamos a platicar aquí afuera porque fuimos a chingarnos un cigarro a la cochera. Pero cuando regresamos, estábamos platicando por los mismos que estamos en este momento, incluido Eric. Y nos estaba platicando como un previo de lo que le había pasado cuando era enfermero. Y de repente una gorra, que ahorita no la veo ahí, pero una gorra que normalmente suele estar ahí arriba. Hagan de cuenta que la agarraron, hicieron esto como si la hubieran agarrado y lo hubieran aventado. Nada más vimos cómo la gorra cayó. Inexplicable, sí, porque no es como que la gorra se caiga. Ocuparía que alguien la agarrara y la aventara. Y eso lo vimos los 4. Buscando un respiro de la densa atmósfera de su anterior residencia, el Gafe tomó la decisión de mudarse, dejó la antigua propiedad exclusivamente como estudio y adquirió una nueva casa para su vida privada. Sin embargo, pronto descubriría que lo paranormal no conoce de escrituras ni mudanzas. El fenómeno lo alcanzó. Para proteger a su familia, Gafe instaló un avanzado sistema de cámaras de seguridad equipadas con inteligencia artificial. Estas cámaras son capaces de distinguir entre mascotas y seres humanos, enviando notificaciones inmediatas al celular si detectan un rostro desconocido. Incluso cuenta con un sistema de reconocimiento facial que el Gafe programa cuando hay personas de confianza en casa. El incidente más aterrador ocurrió mientras el Gafe se encontraba fuera de la ciudad por temas de colaboraciones. A altas horas de la noche, su teléfono vibró con una notificación de seguridad. Al recibir la alarma, su primer pensamiento fue táctico. Como exmilitar, asumió lo peor desde el lado humano. Alguien había interrumpido en su propiedad para robar o hacerle daño. Con el pulso acelerado, abrió la aplicación para ver qué o quién estaba dentro de su habitación. La IA de la cámara marcaba una presencia humana detectada, pero al observar el video en tiempo real, la habitación estaba completamente vacía. No era un error del sensor del movimiento. Tras este evento, el Gafe dio un consejo inquietante a sus seguidores. No recomiendan tener este tipo de tecnología en casa. Asegura que más allá de la seguridad, estas cámaras terminan convirtiéndose en una ventana a un mundo que preferiríamos no ver, detectando presencias que conviven con nosotros en la intimidad de nuestro hogar sin que nos demos cuenta. A lo largo de su trayectoria en redes sociales hay una historia que la audiencia le pide al Gafe en cada podcast que cuente, el famoso y perturbador Big Show. Sin embargo, más allá de la anécdota, esta historia es el testimonio de cómo la vida militar extrema puede erosionar la cordura y la moral de un hombre hasta dejarlo irreconocible. El evento que marcó el inicio de su retiro ocurrió tras un enfrentamiento en la sierra contra grupos criminales. Tras la batalla, el escenario era grotesco. El escuadrón del Gafe resultó victorioso, pero quedaron rodeados por los cuerpos destrozados de sus enemigos. Mientras esperaban durante horas bajo el sol a que llegaran las autoridades correspondientes, el olor a muerte comenzó a saturar el ambiente. Fue entonces cuando el Gafe presenció algo que lo dejaría marcado para siempre. Uno de sus compañeros, un soldado que hasta entonces parecía normal, comenzó a aburrirse de la espera. Para entretenerse, empezó a manipular los restos de uno de los fallecidos, tocando los sesos y los ojos de su cuerpo con la misma indiferencia con la que alguien juega con un objeto inanimado. Ver a un compañero tocar el cerebro expuesto de otro ser humano como si fuera un juguete o un insecto provocó en el Gafe un choque psicológico profundo. Fue el momento en que comprendió que la guerra no solo destruye cuerpos, sino que aniquila la esencia misma de lo que nos hace humanos. Esa visión de depravación y falta de corduras, sumada a la intensidad del Big Show, fue el detonante. Gafe entendió que si se quedaba más tiempo en ese entonces, él mismo podría terminar perdiendo su humanidad. Esa misión no fue solo una victoria militar, fue el momento en que decidió que debería partir del ejército para salvar lo que le quedaba de su alma. El Big Show fue la despedida definitiva de un mundo donde la vida no vale nada y la muerte se convierte en un triste espectáculo de entretenimiento.
Dentro del escuadrón del GAFE 423 había un hombre que destacaba sobre todos los demás, con una estatura de 2 metros y un peso que superaba los 120 kilos. Era una fuerza de la naturaleza. Por su asombro parecido con el luchador de la WWE, sus compañeros lo apodaron el Big Show. Pero en el ejército los títulos de gloria suelen terminar en tragedia, y el Big Show cayó abatido en combate, dejando un vacío inmenso en su unidad. Lo que ocurrió tras su muerte es lo que el GAFE describe como una de las experiencias más perturbadoras de su carrera, sugiriendo que el espíritu del gigante se niega a aceptar su destino. Cuando llegó el momento de trasladar el cuerpo, el peso del Big Show se volvió algo sobrenatural. A pesar de que ya era un hombre grande, los soldados que intentaban moverlo aseguraban que se sentía mucho más pesado de lo habitual, como si el cadáver estuviera anclado al suelo por una voluntad invisible. Una vez que lograron subirlo a la caja de una camioneta y cubrirlo, ocurrió lo inexplicable. Mientras el vehículo avanzaba por el terreno, el cuerpo del Big Show cayó de la camioneta de forma violenta, como si alguien lo hubiera empujado a propósito. Sin embargo, no había nadie cerca. Era como si el gigante se resistiera a abandonar el campo de batalla, como que si se tirara al suelo para no irse. El güey que estaba en la tapa de la caja, el Big Show, estaba en el suelo, güey. Y uno de los compañeros que eran del alto mando se baja de la camioneta y llega y empieza a patear el cuerpo. Pero unas señores patadas. Y le empieza a decir: ya, hijo, tú estás muerto. Hazte la idea que estás muerto, güey. Y nos voltea a ver y nos dice: o ustedes díganme, denme una explicación. Dice: lo que pasa que hay gente que después de que se muere no se hace la idea de que ya está muerta y todavía se quiere ir o todavía se quiere levantar. Ojo, yo soy muy creyente en lo paranormal. Yo sí creo que la teoría que él dice, baja un helicóptero, un Black Hawk, y empezamos a subir los cuerpos al helicóptero. Y ya, pues normal, cerramos la puerta de la aeronave y el piloto se asoma y nos dice: no mamen, yo así no me voy a llevar el boludo, yo así no me lo voy a llevar. Ábranme las puertas. Pinche hediondera. Sí, claro. Y total, ganaron la discusión y tuvimos que abrir las puertas de la aeronave. Despega y ya. Nosotros ya estábamos casi ya por irnos, ya no estamos en ese punto, íbamos en los vehículos cuando que se cayó uno. No. Los pilotos avientan se cayó un cuerpo, cayó más o menos en tal cuadrante y pues ahí a buscarlo. ¿Y quién crees que se cayó? El Big Show. El Big Show. Otra vez, o sea, ¿cómo rodó el güey? ¿Cómo fue el único cuerpo? No es como que todos los cuerpos se cayeron o 2 o 3, nada más él. Fuimos y buscamos el cuerpo. Una semana estuvimos buscándolo y no lo encontramos, carnal. Veíamos estos pajaritos carroñeros y ni nada, güey. O sea, allá hay sopilotes, güey, allá hay cuervos, allá, a lo que veíamos, güey, que de todo este tipo de animales que suelen ser un poco carroñeros, y ahí vamos, güey. Allá se ven. Nada. Entonces ya nos reunimos de un punto a otro. Llegó mi general secretario, habló con nosotros de lo que iba a pasar y lo que se avecinaba. Y ya nosotros ya no nos quedamos a la búsqueda del cuerpo. Ojo, sé que no lo encontraron, porque cuando avientan la información, la Seido no dijo fueron 8, fueron 7. O sea, nunca dijeron, le quitaron un numerito. ¿Por qué? Porque fue más fácil decir, ya mejor quítale el número porque nos dimos con el otro güey. Entonces jamás encontraron el cuerpo. Antes de cerrar su etapa en el ejército, el GAFE 423 vivió un encuentro que puso a prueba sus principios. Fue visitado por una antigüedad, un excompañero de sus tiempos de cadete que había tomado un rumbo opuesto. Se había unido a las filas del crimen organizado. Este sujeto se presentó rodeado de lujos excesivos, vehículos de alta gama y una seguridad impresionante. Su objetivo era claro: reclutar al GAFE ofreciéndole una vida de riqueza inmediata a cambio de su experiencia en las fuerzas especiales. El excompañero no ocultaba su origen, provenía de una familia que había servido al crimen por generaciones, un linaje donde todos, sin excepción, habían terminado asesinados de forma brutal. Para él, esa violencia era costumbre, una herencia que aceptaba con una naturaleza
aterradora. A pesar de la tendencia del dinero fácil, el Gaffe mantuvo su postura, comprendiendo que esos lujos eran una ilusión con fecha de caducidad. Aceptarlo significa renunciar a su libertad y aceptar que su vida no estará asegurada ni un solo día más. Con respeto, pero con firmeza, rechazó la oferta. Al despedirse, el sujeto le dejó su contacto, asegurando que las puertas estaban abiertas, si alguna vez necesitaba dinero. Sin embargo, en cuanto el hombre se marchó, el Gaffe tomó su decisión radical, tiró el teléfono y cortó cualquier vínculo. Como hemos visto, el camino del Gaffe no ha sido sencillo. Hoy en día se ha visto obligado a reducir la intensidad de sus relatos, una decisión impulsada tanto por las estrictas políticas de monetización de YouTube como por las presiones de las altas esferas del poder en un México donde la línea entre la seguridad y el riesgo es casi invisible. Hablar de más puede tener consecuencias fatales. Los accidentes vehiculares o los ataques a viviendas son herramientas de intimidación que pueden venir de cualquier bando, y ante la duda, la prudencia es la mejor estrategia de supervivencia. Sin embargo, a pesar de las restricciones, el Gaffe sigue creciendo, consolidándose como una voz necesaria que narre la cruda y aterradora realidad de la seguridad de nuestro país, llegando así al final de todos los eventos paranormales del Gaffe 423. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartir y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.